Hola, buenas tardes a todos y a todas eh, quienes nos están mirando hoy día en esta actividad que está organizando el Museo del Carmen de Maipú para el Día del Patrimonio. Estamos muy contentas de tenerlas a ustedes, chiquillas, investigadoras de la Universidad de los Andes, que gracias a un convenio han podido desarrollar una interesante investigación. En esta conversación de hoy día va a estar a cargo Marcela Alarcón, quien es la conservadora y la investigadora del Museo del Carmen, con quien tendremos una amena conversación sobre un tema que nadie sabe qué cosa es, los relicarios. ¿Cierto, Marce? Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Le doy la bienvenida a María Cecilia de Frutos, Pilar Hola. Lozano y Pamela Vergara. Ustedes trabajaron en su proyecto de título Nueva experiencia para el visitante del Museo del Carmen de Maipú a partir de su colección de relicarios. Sí. Cuéntenme qué las motivó a trabajar en esta colección. Bueno, muy buenos días, tardes. Nosotros somos 3 estudiantes investigadoras del Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de los Andes, y como dijo Marcela, elegimos trabajar con su colección de relicarios. Una colección muy inédita en el mundo museográfico chileno, porque son, más que nada por la cantidad que compone este conjunto, por la variedad y por la variedad de estilos y de devociones que tienen. Es una colección que a nosotros nos llamó mucho la atención porque son unas verdaderas joyas devocionales, y realmente no teníamos idea de qué se trataba. Fue un descubrimiento esta investigación, entonces fue una cosa muy desafiante, muy entretenida. Y Cecilia, cuéntame, ¿qué es un relicario? Bueno, esa fue nuestra gran investigación durante prácticamente todo el primer semestre del 2020. Estuvimos definiendo qué era un relicario, y ahí nos dimos cuenta que hay muchas variedades de relicarios. Existen relicarios de estos enormes que contienen prácticamente todo el cuerpo de un santo, otros relicarios más pequeños que contienen manos, y estos chiquititos que son los que componen la colección del museo, que son pequeños relicarios. Pero bueno, ¿qué es un relicario? Un relicario es un contenedor de reliquias. ¿Y qué son las reliquias? Las reliquias son restos, pequeños restos, o pueden ser grandes restos, de santos o de prendas que tuvieron contacto con los santos. Incluso puede haber fragmentos de elementos que tuvieron contacto con el mismo Jesús o la Virgen. Todo ese tipo de fragmentos o restos que estuvieron en contacto con personas santas, en el fondo, se le denomina reliquia. Y las reliquias, al final, en esta época, bueno, como que su máximo esplendor fue, o sea, el comienzo de la devoción por estas reliquias comenzó al principio del cristianismo, porque ¿cómo se llama? Se le atribuían poderes sanadores, eran protectores, y porque sobre todo para ellos era estar con algo sagrado, porque habían pertenecido a un santo o a alguien santo, o sea, o al mismo Dios en el fondo. Oye, Cecilia, así preguntándote de manera para el público que nos está escuchando hoy día y que ha escogido esta actividad del Día del Patrimonio. Es muy raro creer en una reliquia de un santo, hay que tener mucha fe, ¿cierto? Porque se supone que hay un resto hay un resto mortuorio, de hueso, de tela, hay un acto de fe. ¿Cómo llegan ustedes a pensar, ¿cierto? Ya que investigaron las piezas, que era posible aquel acto de fe que hoy en día nadie tiene, ¿te fijáis? O sea, la gente no cree en nada, porque tener un relicario era tener un... O sea, tener un relicario, y estos relicarios sobre todo, que son medallas, relicarios, que son portables, era tener realmente algo sagrado con uno mismo. Era
Bueno, lo que descubrimos en nuestra investigación es que esta necesidad de creer en algo protector, en tener algún talismán, en tener como estos objetos que tenían alguna característica media milagrosa o de protectora, ha sido siempre parte como del ser humano, es como una necesidad del ser humano, tener contacto con algo un poco más sagrado que no es racional, en el fondo. Y bueno, y en la época de los primeros cristianos, el cristianismo, o sea, la fe era muy fuerte. En la Edad Media los relicarios fueron muy difundidos, incluso durante las cruzadas se saqueaban tumbas de santos que estaban en el fondo en Oriente, se saqueaban las tumbas para traerse los pedazos, que los corazones, que el cráneo, o sea, era realmente como un tráfico de reliquias porque era un momento de fervor religioso muy importante y la gente depositaba su fe en ese tipo de objetos. O sea, era realmente innegable que eso era un objeto santo y por lo tanto era protector. Cecilia, ¿y estos relicarios en qué época fueron populares acá en América? Bueno, estos que contiene, o sea, la colección del Museo del Carmen tiene medallones relicarios que lo más probable es que hayan sido fabricados en el siglo XIX, quizás algunos a fines del siglo XVIII. Y se nota porque al ser joyas portables, o sea, el roce tiene mucho más como uso y gasto que un objeto no portable. Y estos están todos en muy buen estado de conservación. Entonces es muy probable que hayan sido fabricados, o sea, elaborados a fines del siglo XVIII, principios del XIX, no antes que eso. Perfecto. Lo que estamos viendo en la parte que estamos central viendo, es donde está el resto. Cuéntanos cómo está este relicario. Este relicario es muy significativo porque con lupa nosotros logramos definir que tiene un resto del velo de la Virgen. Dice la cédula, que es como el papelito que tiene adentro, dice ex velo B larga M, que es como Virgo Mater María, una cosa. Y por el otro lado vemos ese sello rojo, que es el lacre, que es el sello papal que le da la autenticidad a la reliquia, porque por lo mismo que les conté antes, que hubo un tráfico de reliquias en un momento, que al final cualquier cosa podía ser considerada una reliquia, porque eran pedacitos chiquititos de huesos, de pelo, de pedacitos bueno, acá como es del velo de la Virgen, el Papa terminó teniendo que certificar la autenticidad de la reliquia, porque si no cualquier persona podía decir que una reliquia era tal, y no era así. Es bastante increíble esto que tú nos estás contando. Imaginen, para quienes nos escuchan y nos están mirando, tener a modo personal un colgante donde tiene un trocito del velo de la Virgen. Es algo bien realmente increíble. Extraordinario. Sí, es bastante extraordinario y de una fe personal de creer aquello. Ahora que tú nos cuentas que están certificados, eso me parece más extraño aún, porque el Papa lo certificaba, es decir, debe haber habido mucho tráfico de relicarios a nivel en Europa, en América Latina, diciéndote a lo mejor en la América colonial, claro. Claro, incluso en un concilio tuvo que certificar la validez de las reliquias, porque también había gente que creía que eran falsas o que no tenían este valor sagrado que tú decías, que como alguien realmente cree que porta algo santo. Bueno, la Iglesia lo certificó y lo validó. Y en el Concilio de Trento está validada la reliquia como un objeto devocional digno de ser reconocido. Este que estamos viendo es un relicario doble, o sea que tiene 6 reliquias por un lado y otras 6 reliquias por el otro lado. O sea, imagínense el peso que tiene ese relicario. Tiene un cristal de roca increíble que era tan protector, tenía poderes protectores, así como objeto. ¿Y qué personas podían acceder a esos relicarios, Cecilia? A nivel de sociedad, bueno, me imagino que... Se supone que son personas con poder adquisitivo más o menos, porque, bueno, ahí vemos el de San Viti, que es un relicario muy simple, muy sencillo, pero hay otros que son
El de arriba tiene plata labrada, tiene una cantidad de detalles interiores impresionantes. Y la verdad es que muchos de estos relicarios, como vamos a ver más adelante, los hicieron monjas. Entonces muchas veces también se pagaban favores o como, no sé si favores así como materiales, pero así como para rezar por una persona, entonces ellos ayudaban al convento y a cambio las monjas les hacían un relicario, cosas así. Pero no se vendían como en tiendas, pero al final se me ocurre que eran cosas muy relacionadas con el mundo eclesiástico y la iglesia de haber tenido ahí su manera de distribuirlos. Ahí vemos unos que son dobles, por ejemplo, que por un lado tienen una reliquia, una sola reliquia, y por el otro lado tienen una figura, en este caso el Sagrado Corazón, que es como el gran protector, el símbolo de la protección contra el mal, que está al otro lado del relicario de San Pedro. Y el del relicario de Santa Cecilia, que por el otro lado tiene la Virgen, ahí sale Mater Dei, que ahí se nota que está más gastado porque, claro, era la parte de atrás del relicario. Se tenía más roce que la parte de adelante. Bueno, y este es nuestro relicario favorito, la verdad. Es precioso, es doble. Por un lado está esta como imagen de Cristo, y por el otro lado tiene todo un diseño maravilloso de muchas reliquias, y que al medio tiene la reliquia, la más importante en cualquier relicario, que fue la Lignum Crucis, que es la reliquia de la Santa Cruz. O sea, es un trozo enano, fragmentos de la cruz de Jesús. Y estos son los relicarios con mayor poder, en el fondo, porque estuvieron en contacto con Jesús, o sea, el mayor santo de todos. Y este relicario, además, bueno, tiene reliquias de otros apóstoles, pero rodeando la reliquia está esta frase, que es una frase atribuida a San Antonio, que es como contra todos los males, y que es esta Ecce lignum sancta crucis fugite partes adverse, que tiene distintas como traducciones, no hay ninguna como tan literal, pero es: he aquí la cruz del Señor, huid todos mis enemigos. O sea, es absolutamente un detente, como los detentes que uno usa en la casa, de Sagrado Corazón en las puertas. Este es ya muy potente, y es como el gran relicario anti-males y protector que encontramos en esta colección. Muy potente este, y muy lindo. ¿Lograron saber de qué país o dónde se pudo hacer? Este en particular, no. La verdad es que no. ¿Pero son americanos o europeos? No, son europeos, son prácticamente, lo más probable es que sean europeos. Por ejemplo, esa lámina quizás de la atrás puede haber sido quizás cambiada con los años. Es probable que este sea de estos tipos relicarios de monja, también lo que hacían las monjas. Generalmente estos relicarios, los que están en la colección del museo, son todos europeos. No hay ningún santo americano en ninguno de estos relicarios. Perfecto. Oye, pero pensando como en la jerarquía de lo que nos cuentan, para que se incorporen también las demás investigadoras a esta conversación, dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, al parecer hay una jerarquía en los santos, ¿cierto? O sea, tú nos cuentas que la cruz de Cristo es como dentro de los relicarios la más importante. Mira, a ver, hay una jerarquía súper notoria en cuáles son las reliquias de santos y cuáles son reliquias de Cristo. De hecho, cuando uno se enfrenta a las astillas de la cruz, muchas veces ese relicario no tiene el papelito, no tiene esa cédula que dice el nombre, porque el solo hecho de tener las astillas ya habla sola. En cambio, los santos necesitan como acreditarse con esta cédula que rodea para saber si es San Pedro, si es Santa Cecilia, etc. Por eso que están allá arriba las reliquias de Cristo, la Virgen, y después más abajo vienen todas las de los santos. Y ahí también hay como un mundo de que están las reliquias que son
corpóreas, o sea, que son restos de cuerpo, y el mundo de las reliquias que son de contacto, o sea, ropaje, elementos que estuvieron en contacto con un santo, pero que no son el cuerpo del santo. Entonces hay como distintas jerarquías, hay distintas versiones, hay investigadores, principalmente en España y en México, que son como los centros que más estudian las reliquias, tienen distintas categorizaciones, pero por lo general está la de Cristo, las de santo y las de contacto, que son ropajes, objetos, etc. Y el tema, disculpa, me parece muy interesante lo que tú nos estás señalando, que entonces las inscripciones manuscritas o que aparecen son principalmente de los santos más que de las que provienen directamente de la cruz Sí. de Jesús. Disculpen Sí, mis perros, ¿ah? y de hecho, además, la inscripción es como un aviso como de antigüedad, o sea, todas esas inscripciones tú las puedes ver manuscritas, y las más modernas ya son de máquina, o sea, son impresas. Entonces también hay algunos detalles que con esas cédulas uno podría advertir que ciertas reliquias o ciertos relicarios son un poco más antiguos que los otros. Esa sería una manera a lo mejor de datarlo, porque yo estoy mirando Sí. este relicario, de pronto se me Este vienen a la manuscrito. cabeza las imágenes de los libros ilustrados iniciales, ¿cierto? Estos manuscritos religiosos donde están los libros iluminados, ¿cierto? Donde aparecen estas letras maravillosas. De hecho, Carla, en algunas de las investigaciones aparecía, a ver, de partida estos objetos son herméticos, o sea, es tan valioso el contenido que están sellados con el lacre y no se pueden abrir. Entonces es imposible para nosotros como investigadores, y eso la Marcela lo sabe súper bien, que son objetos súper cuidados, o sea que nosotros suponemos ciertas materialidades en el interior por la antigüedad y por los textos que uno revisa. Hay muchos textos que hablan de que cuando son papeles más antiguos y manuscritos podría ser hasta pergamino. O sea, ahí uno podría también datar el tipo de materialidad y la antigüedad, pero hay mucho de información que uno trata de conectar con otros investigadores y trata de asociar por lo que ve. Esta es una investigación muy visual, entonces hay mucho de simbología. Nuestra investigación tiene mucho de simbología, pero también tiene mucho de el material, cómo está compuesto, y qué es a lo que de verdad pudimos acceder, mirarlos, tocarlos, pero nunca pudimos abrirlos, nunca pudimos analizar el contenido químico material del interior porque no se podía. Y dentro de esos materiales, Pilar, ¿qué fue lo que pudieron encontrar o dilucidar cuando estaban frente a los relicarios? Quizás si pasamos que es como la pregunta que estaba haciendo, o sea, cómo se compone, o sea, el material de estos elementos. Dentro de la investigación para nosotros hay como una línea investigativa de lo simbólico, de los santos, de lo que significaban estas reliquias, pero también hay una investigación material. Y dentro de ellos hay ciertos elementos que tienden a repetirse porque históricamente tienen una cierta carga simbólica. O sea, el oro, tradicionalmente se habla de la incorruptibilidad del oro, que no se degrada, no se pudre. Por eso es que los anillos de matrimonio son de oro, o sea, hablan de ese cierto simbolismo, igual que la plata. Hay ciertos colores que se repiten, como el rojo por la sangre de Cristo. También se mezclan ciertos materiales que como tradiciones populares, como el cristal de roca, que se ocupan las vidrieras, porque estamos hablando de una época que muchas veces no había acceso al vidrio, sino que eran hechos de cristal de roca, que cuentan muchas partes de vasijas de cristal de roca que se rompían, todo se reciclaba porque eran materiales muy caros, muy escasos. Entonces, y ese cristal de roca, las tradiciones populares hablaban del mal de ojo, que el cristal de roca era protector también. Entonces se van juntando distintos materiales en estos relicarios que tienden a repetirse. Por eso que también nosotros cuando los tomamos,
son pesados. O sea, algunos de ellos son muy pesados porque son unos cristales muy gruesos, con unos armazones, unos contenedores, este marco de metal sólido, y eso. Y dentro de esto también, en este mundo del contenedor y el contenido, este contenedor tiene, después de haber investigado y revisado en distintos referentes, hay ciertos elementos que son como la base, que es como la manera en que se hacían la mayoría de los relicarios. Que hay una caja, un fondo metálico, que es el que hace de base. Después viene una serie de rellenos, de cartones, papeles, etc. Después, si ustedes pueden ver aquí, que sería ya el mismo soporte de la reliquia, que era como una especie de pintura o cuadrito, que era de verdad laborioso, el trabajado. Y después el que viene acá, el 5, que es este armazón con el cristal de roca, que es el protector. O sea, todo esto es una caja que protege este lacre que antes hablaba Cecilia, que queda escondido, queda todo protegido y sellado dentro de esta cajita. Y otra cosa, Pilar, me imagino que estos relicarios, bueno, si son del siglo XIX, ¿eran heredables? ¿Cómo funcionaba ahí? ¿Lo seguía usando la familia? ¿Quedaban en la familia? Mira, eso yo creo que es de las cosas más bonitas, pero también dentro de la investigación, cuando estábamos contigo ahí y los mirábamos y después consultábamos, uno veía que algunos relicarios tenían ciertos agregados, o sea que si podemos ver aquí, hay muchos relicarios que uno detectaba que había como un relicario original y que después se le había puesto un segundo marco. Entonces uno ahí empiezan como las conjeturas, las hipótesis, Claro. de que como era una joya personal, muchas veces más cercana quizás al mundo femenino, esto se iba heredando y se iba quizás como actualizando a las modas o al poder adquisitivo de esa familia. Entonces uno va viendo como superposiciones. De hecho, después van a ver con Pamela un relicario, que de hecho el marco agregado ni siquiera encaja bien, porque fue agregado después. Entonces ahí es súper bonita esa pregunta, porque uno ve en muchos de ellos esta evolución y esta actualización súper personal. En el fondo, siguió un con objeto vida. personal. Y aquí podemos ver el lacre. Este es uno de los pocos relicarios que uno puede ver, el lacre, porque están con esta tapita escondidos este lacre. Entonces aquí este es uno de los 3 relicarios que se puede ver a simple vista, que de hecho con la investigación la gente va a poder ver muchas cosas de estos relicarios porque no se ve el reverso en la exposición, entonces aparecen como estos descubrimientos de ese como revés de los relicarios. Y aquí en la parte más como técnica, de cómo está hecho, o sea, como las piezas, aquí aparecen los componentes clásicos de un relicario, o sea, que está el valier, que es la argollita donde se podía colgar la cadena, o las damas antiguas podían ponerle una cinta terciopelo y se la amarraban, o un prendedor en la ropa, o una cadena de reloj los hombres, o sea, era como desde donde se sostenía. Yeah. Después viene, aquí, si ven mi mouse, ¿lo ven? Sí. Ese papelito que tiene el nombre de los santos se llama cédula, que es lo que conversábamos antes con Carla, que es el que acredita qué santo es. O sea, si pueden ver, aquí estamos hablando de piezas de reliquias que son como del tamaño de una lenteja. O sea, hay piezas muy chiquititas. Entonces, como la acreditación está con esta cédula, con este papelito. Después, la mayoría de los relicarios tiene un fondo de seda roja, algunos un poquitito más desteñidos, obviamente con el paso de los años han ido pasando de rojo a un rosa. Después, sobre esta seda, que es como el principal soporte, viene un segundo soporte que es un rombo verde, un papel verde, que se repite mucho en los relicarios. ¿Qué significado tiene ese rombo? Mira, lo investigamos y nunca pudimos llegar a encontrar qué significaba ese rombo verde. O sea, uno podría asociarlo al verde, al color de la esperanza, pero ya esas son suposiciones. Claro.
que no son científicas comprobables. Después viene aquí, si pueden ver, sobre ese papelito verde está este pedacito de huesito chiquitito de la reliquia. Después también se pueden ver por el borde todos estos entorchados, que son trabajos súper laboriosos, con filamentos, con hilitos de plata, de oro, etc. El marco en sí mismo, en este caso, que podía ser de oro, de bronce. Y este, que es una colección de reliquias, tiene muchos santos a su alrededor, pero además tiene la cruz al centro. Tiene las reliquias de las astillas de la cruz de Cristo. Y aquí pueden ver un zoom, o sea, de cómo cada santo se le arma como una casita, como un espacio propio, con la filigrana, con papeles dorados, con estos entorchados, estos hilitos de plata, el rombo con la reliquia, y aquí uno puede ver y cosas que nosotros empezamos a imaginar, o sea, pelucitas, pelos, distintas cosas que nos imaginábamos que podían estar aquí. Ujú. Este relicario, junto con varios de la colección, son los llamados relicarios, el tipo relicario de monja, ¿ya? Que son los más laboriosos, los más detallados, o sea, que uno nota que aquí hay una mano, un cariño por expresar y por contener de la manera más digna y bonita algo que es lo más sagrado. Entonces, se nota al tiro de estos relicarios que son súper laboriosos, es una categoría que no inventamos nosotros, es una categoría que existe, que otros investigadores hablan de ella, que es este relicario de monja, súper trabajado, muy detallado. Pilar, volviendo un poco al anterior y hablando del tema de la mano de monja, yo creo que es importante resaltar, y me imagino que ustedes lo deben haber investigado, el tema de la escritura, lo escritural desde el punto de vista de género, o sea, las mujeres escribían. Son objetos muy cultos no solo desde el punto de vista de la religión o de la fe, sino son objetos muy sofisticados. O sea, en su construcción son unas joyas, es un trabajo de joyería donde tú puedes notar además los distintos estilos como van pasando, ¿cierto? Pero además el tema de lo escritural encuentro que es una línea de investigación muy interesante que me imagino que en algún momento ustedes podrán retomar o profundizar, que tiene que ver con la escritura femenina desde el mundo conventual. Porque me imagino que esto se realizaba dentro de un convento y lograr esa sofisticación de la letra, porque uno creería que eran solo los hombres, los monjes que estaban a cargo de esto, de transcribir, ¿cierto?, los escritos griegos en la Edad Media, con los libros iluminados, eran los únicos que escribían. O sea, a ver, decirte que sí o que no, yo creo que nadie puede decir a ciencia cierta que fueron monjas las que lo escribieron. O sea, estamos hablando de un objeto, el relicario en sí mismo, un objeto súper complejo. La conversación al principio partió con esto de que es un acto de fe, o sea, creer en que ese pedacito es sagrado es un acto de fe. Es distinto cuando tú te enfrentas a un cuadro de los santos, que te muestra ese cuadro, es una imaginería que te cuenta una historia, y es muy fácil para cualquiera, o sea, no necesitas leer para entender lo que ese cuadro te está contando de los santos, de Cristo, de la Virgen. A diferencia de esos cuadros, esta manera de evangelización a través de los relicarios es mucho más compleja, es más simbólica y exige un acto de fe altísimo, porque ahí no hay códigos, no es literal, entonces es mucho más complejo y por eso también es lo atractivo de estos objetos, porque hay como una decodificación personal y por eso que también necesita como estas pequeñas ayudas. O sea, estos textos que dicen los santos los nombres de los santos son elementales para ayudar también como a validar que ahí hay una reliquia. Claro, solo volver un poco al tema de la mano de monja, claro, de la escritura. Yo creo que son campos para investigar, que no tenemos la certeza,
pero pensando en todo lo laborioso que ha sido el trabajo y las investigaciones que ha hecho la profesora Isabel Cruz en relación a los fanales, que también son realizados en convento. Esto tiene algo de fanal, tiene algo de caja que guarda, tiene algo como de volver a resignificarse al pasar de un tiempo a otro. Porque ustedes muy bien lo explicaron, que notaron que en la colección obviamente hay objetos que están remarcados, que están como, no sé cómo se podría, como vueltos a poner en un estuche, que es como lo que mostraron en la imagen anterior. Sí. Muy bonito este relicario, con razón es el que más les gusta a todos. Este es uno de los que más nos gusta, uno de los dos más. Y este es otro tipo que es más moderno y que uno al tiro lo puedes detectar que es más moderno. Uno, porque el marco es un molde, ya no es un trabajo laborioso, sino que probablemente este marco fue seriado, o sea, se hicieron muchos de este porque es un molde, un vaciado, y porque además la escritura ya es en imprenta, es de la máquina. Entonces ahí uno diferencia, si te fijas, este mundo versus este mundo. Claro, es como un mundo más institucionalizado del relicario, me da como la idea como que ya se institucionalizó y vamos haciendo relicario. De hecho, en una entrevista que tuvimos con la historiadora Josefina Chenque, increíble la conversación, nos hablaba de que probablemente muchos de estos ya más de fines del siglo XIX casi que empiezan a ser como el mundo, no despectivamente, pero como el mundo de los souvenirs, o sea, como que ya son un poco más masivos. Entonces, esos son como pequeños detalles, diferenciaciones, también son distintas épocas. Así que aquí es otro de los que también son del mundo de los relicarios de Mohoja. ¿Se notan las diferencias? Eso es interesante. Total. Sí. Mira, este es imprenta también el texto. Sí. También vemos los rombos. Así es. Ya. Nos vamos a las técnicas, entonces, ¿qué nos cuentan de las técnicas? Porque son verdaderas joyas. Me imagino que hay mucha técnica de orfebrería, además de bordado, no sé, se me ocurre a mí pensando en estas cosas como bordadas que mostraste en los relicarios anteriores. Cuéntenos, pues, chiquillas, ya que han investigado esta colección, que es una colección muy pequeña para quienes han visitado el museo y que obviamente no causa tanta atención como los carruajes o el mural, así que para quien una vez abierto el museo puedan ir a observar esto que nos están contando las investigadoras de la Universidad de los Andes. Los relicarios se consideran piezas de gran valor artístico, o sea, no solo lo que podemos observar en torno como a la carga histórica que tienen, ¿cierto? Sino que también son piezas que tienen un valor artístico muy relevante, principalmente por la materialidad, por la composición, por la manera en que tienen de resolver los joyeros y los artesanos, el cómo colocar cada trocito de reliquia, cómo componer en su interior y cómo resolver de manera totalmente estética el cómo se alberga cada una de estas reliquias. Entonces, también es muy interesante poder observarlos desde ahí también como una obra de arte. Y como es un contenedor, ¿cierto? Porque pensemos que son joyas que se portan, es decir, tú, como decía Pilar, se la colgaban al cuello, la colgaban en la ropa, ¿cierto? O la colocaban a veces también en pequeños cuadritos, ¿cierto? Para poder tenerlas en un lugar cercano a las personas. Es importante ver que están en un nivel sagrado. Entonces, este contenedor tenía que estar a la altura de lo que cuidaba, ¿ya? De lo que contenía. Por lo tanto, debe ser muy, pero muy hermoso. Así como podemos ver, nosotras en esta investigación descubrimos 4 técnicas que son las más recurrentes en los relicarios,
pero también es interesante destacar que la colección que tiene el museo es bastante diversa, son bastante diferentes como ustedes han podido observar, y los invitamos a cuando puedan ir al museo, cuando puedan recorrer el museo, poder ver y maravillarse con la variedad que tienen estos relicarios. Ojalá pudieran ir con una lupa para poder ver en detalle, porque de verdad que son bastante pequeños, ¿ya? Entonces, la idea es invitarlos a que se detengan en observar. Entonces, acá podemos ver este relicario, que es bastante diferente a los que están en la colección, y que tiene una técnica que se llama champeve. ¿Ya? Esta es una técnica que ustedes pueden observar sobre todo en las puntas, es que están pintadas, ¿cierto? Están pintadas con una especie como de esmaltado, pero que se trabajaba como en bajo relieve, es decir, se iba pintando sobre estos canales, ¿cierto? Que eran diseñados con placas metálicas, ¿cierto? Y las rellenaban con estos esmaltes de colores. También pueden ver el colorido que tienen. Este es bastante colorincha, por decirlo de alguna manera, y como que es bastante diferente en ese sentido a los que ya hemos visto anteriormente. También hay otros que están relacionados con la filigrana. No sé si puedes pasar a la filigrana. Eso. Muchas gracias. La filigrana es una técnica muy recurrente en América, principalmente en Perú, y que consiste en que pequeños y finísimos alambres de hilos de plata, o también de oro, más bien de plata, se empiezan a torcer y se empiezan a una especie de modelar, ¿cierto? Logrando una estética una forma muy similar a un encaje, ¿ya? Como podemos verlo. Eran recurrentes las formas de hojas, las formas orgánicas, estas formas curvas, ¿cierto? Y con mucho, mucho detalle. Imagínense el tamaño que tiene, lo que ustedes están observando es un acercamiento al relicario, pero imagínense que esto es de este porte, no es más grande que esto. Por lo tanto, imagínense el nivel de rigurosidad que tenían estos artesanos, estos orfebres. Pamela, justo estábamos disfrutando de la filigrana y estabas hablando de sus vínculos con el Perú, ¿cierto? Que obviamente en el arte colonial cusqueño aparece también retratada en la pintura. Se me viene a la cabeza de pronto todas estas cosas de las pinturas cusqueñas, este trabajo tan bello que estampa la pintura colonial cusqueña, que es muy similar a lo que estoy mirando detenidamente con mayor detalle de la fotografía que nos está regalando. Sí, es lo que mencionaba Pilar hace un rato atrás, que posiblemente estos relicarios cuando viajaron a Chile, porque lo que sí detectamos es que el interior es europeo, pero nos llama la atención justamente el trabajo de la filigrana, que es más bien latinoamericano, ¿cierto? Más bien americano. Entonces, posiblemente ese marco que estamos viendo, que está todo labrado en filigrana, fue diseñado acá, o en Perú, ¿cierto? Acá en Chile también se hizo un poco de filigrana. Entonces, ahí también cuando uno lo puede observar, ve como esa transposición. Entonces, también es interesante que en el fondo la persona que lo porta también lo fue como personalizando. Esas son algunas como conjeturas que nosotras tenemos, que también las personas como iban de familia en familia, fueron personalizando cada vez más estos relicarios, y posiblemente el que estamos observando tuvo ese cambio de marco. Y con este bello trabajo de la filigrana, porque también la corona, si ustedes se fijan, tiene una cruz, el valier, entonces también puede haber sido una intervención posterior al contenedor de las reliquias. Y lo que yo les decía, o sea, que hay un gran trabajo en torno a la observación de la naturaleza, esta incorporación de figuras orgánicas, de flores, de hojas, como muy propio también de esta cosa como muy laboriosa y muy manual. Hay otra técnica
que también se muestra en un relicario en particular que se llama entorchado y que está relacionada como ya a la factura ya más bien del bordado. Si ustedes se fijan, está totalmente bordado. Cada una de las piezas que observamos, cada uno de los elementos que están en este relicario, las perlitas, está todo bordado. Y el entorchado es una técnica que justamente consiste en ir bordando sobre la aguja y enrollando, ¿cierto?, sobre la aguja para luego tirar y te van quedando como estos pequeños resortes que se ven ahí. Ahora, vuelvo a decir, imagínense que esto es de este porte, o sea, de verdad que la habilidad que tenían tanto las monjas que bordaban estos relicarios, o los joyeros, o los artesanos, o también los orfebres, de verdad que tenían que tener una calidad manual bastante impresionante. Y también estaban bordados con hilos de oro, o sea, todo lo que ustedes están mirando ahí son hilos de oro. Ahora, este relicario tiene otra particularidad, que nosotros lo que estamos observando ahora tiene además un corazón en sobre relieve, o sea, está en un pequeño volumen que se levanta ese corazón y las perlitas, que es realmente muy, muy bonito. Incluso ahora uno lo puede asociar como a todo este boom que está con el tema del bordar, ¿cierto? El bordar corazón, el bordar detente, como con toda la estética mexicana también es súper interesante como ir haciendo esos cruces también de hoy en día. Pero si lo podemos mirar al reverso, ¿cierto? Este es el verso, este es el reverso. También acá hay una técnica que era muy común en aquella época, que era el burilado, ¿cierto? Y que es una técnica para dar relieve, ¿cierto? Sobregrabando con metal y con una herramienta que se llama buril, iban tallando a mano, todo esto está a mano, son como pequeños golpecitos que se daban con el buril, y fueron diseñando nuevamente estas formas florales, estas formas más bien orgánicas. Interesante, qué bonito. Pensando en las joyas que nos mostraste, disculpa, Pamela, un poco para cerrar el tema de las técnicas que ustedes nos mostraron, ¿es posible a lo mejor identificar los distintos periodos por los estilos? Porque uno miraba el champlevé inicial, que era como muy gótico, te fijas, el otro era muy hispano-colonial. Este de acá es una maravilla, que en realidad no sabría cómo clasificarlo. Me imagino, y desconociendo el tema completamente, que deben haber estudios como de estilos de los contenedores, donde tú puedes ver ciertas características asociadas, no sé, a lo mejor al estilo medieval, el estilo como puede ser institucional, como fue en el anterior que vimos, que era elaborado como una producción de souvenir. Es muy curioso porque uno cree que el relicario es solo el contenedor interior donde está la reliquia, sino también está todo el diseño que lo acompaña, y eso lo hace muy interesante como una periodización histórica, que uno podría armar una línea de tiempo y decir, mira, este es de este estilo. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Pudieron armar así como una pequeña cronología, a lo mejor estilística, decir, mira, este es más o menos gótico, este es más puede ser neoclásico por la forma? No sé, es como lo que ocurre con las artes decorativas, por ejemplo, con los muebles, donde en un mueble tú encuentras distintos estilos. Es curioso, pasa con los fanales también, porque este es un objeto que va en tránsito, ¿no? Que ustedes muy bien lo señalan, que es un objeto sincrético, que recoge como los distintos periodos, y puede llegar a ser incluso hasta kitsch de pronto, como lo señalaron. No sé, me gustaría que a lo mejor hicieran una referencia a eso, pensando en la reflexión que habían tenido en relación a este tema de bordar, de retomar estas iconografías, que vuelven al final, no sé si de la misma manera que antes con la fe, pero vuelven las modas iconográficas y que muy bien podrían acompañar la joya de cualquiera hoy en día, uno de estos medallones y sus formas de decoraciones. Sí, sin duda que uno
puede empezar a ir relacionando con distintos periodos de la historia del arte también estos distintos objetos. Nosotros también le llamamos como piezas, como objetos artísticos. Por eso yo partí mencionando que ya era interesante a medida que fuimos investigando los relicarios, que nos fuimos encontrando con distintas categorías de lectura. O sea, una está la mirada devocional, que es la primera, o sea, recordemos que desde ahí nace el relicario. Pero después fuimos introduciéndonos en un mundo que tenía más, que estaba relacionado con la materialidad, el cómo estaban construidos. O sea, sin duda que los orfebres, que los artesanos, que las monjas tuvieron que investigar en torno al uso de distintos materiales como para ver cuáles eran los más adecuados para representar también a las reliquias que albergaban. O sea, yo observaba y les decía a mis compañeras cuando pudimos observar los relicarios en el museo, como las personas que diseñaron estos relicarios sabían de teoría del color, porque por algo usan fondo rojo, el complementario del rojo es el verde, por lo tanto tenían ciertas nociones en torno como a la materialidad, a la cromática, al estilo, ¿cierto? Ahora, es muy difícil aventurarse diciendo como en qué periodo fue diseñado o a qué estilo artístico representa, porque no es el propósito del relicario. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestras impresiones. De hecho, cuando lo estábamos catalogando, hablamos, ya este es el más barroco, o este el más neoclásico, o este ya está más bien asociado como a la cultura americana, ¿cierto? Pero son impresiones que tiene uno como investigador. Ahora, la línea de investigación de nuestro trabajo en particular, de nuestro proyecto, eh, tiene una mirada más amplia, no tan específica. Ahora, es interesante también saber, para tal vez a un historiador del arte, ¿cierto? O a una profesora de arte, como meterse más en el mundo de los relicarios en términos como descubrir y de ir relacionando los periodos. Sin duda que uno puede hacer conexiones y asociaciones, pero posiblemente no estemos como en lo correcto en términos de cronología. Entonces, la verdad es que puede ser algo que uno puede profundizar a futuro. Y por eso queríamos como finalizar, pensando en que esta investigación duró prácticamente un poco más de 1 año y medio que estamos investigando los relicarios. Quisimos no solo quedarnos nosotras tres como con este carácter histórico, con este carácter devocional que tienen estos objetos en particular, sino que nos interesó mucho el poder conectarnos con el mundo actual, es decir, acercarlo un poco al público. Como partimos diciendo, estos objetos son objetos muy particulares, muy extraños, por decirlo de alguna manera, porque son bastante misteriosos. O sea, me imagino que en realidad no muchas personas sabían que tenía reliquias y qué son las reliquias, y que incluso puede tener hasta restos orgánicos, pequeños trocitos de hueso, pequeños fragmentos de pelo o incluso otro tipo de cosas. Entonces es bastante curioso eso, ¿cierto? Y como que llama la atención el cómo poder acercar una temática al mundo de hoy, ¿cierto? Y también pensando en el público que visita el museo, ¿cierto? Que es un público más bien familiar, más bien estudiantil. Entonces nos pareció interesante poder asociarlo como elementos que tal vez hoy en día nosotros nos remitan a nuestros recuerdos, a los recuerdos familiares, a nuestras memorias, en torno a lo que recordamos, a lo que está relacionado con nuestra identidad familiar. Entonces quisimos pensar como hoy en día, ¿cuál sería un tesoro tan preciado que tú guardarías en un relicario? Entonces también nos pareció muy interesante como asociarlo a esta conexión con el hoy, ¿cierto? Pensando en que estos eran objetos bellamente diseñados para albergar la más de, no sé cómo se me fue la palabra en estos momentos, pero era como, en el fondo, tenemos que diseñar el soporte más adecuado para albergar esta fe que en el fondo estaba al interior. Por lo tanto, hoy en día, pensando incluso en alguien que tal vez no crea mucho
en los santos, ¿cierto? En la religión incluso, pensando en toda esta pandemia, como, ¿qué podríamos atesorar nosotros en ello? Entonces, ahí va una pregunta que se la hacemos al público, que nos la hacemos nosotras también, y que los invitamos a que en sus casas también se la hagan. Y pensando en que todos tenemos algo que guardar. Muchas veces tenemos una cajita, ¿cierto?, en donde guardamos fotos, guardamos recortes de trozos de pelito de nuestros hijos, ¿cierto? O guardamos un pañuelo con el aroma de nuestros abuelos, ¿cierto? O guardamos algún objeto, alguna pieza que para nosotros es relevante. Entonces también sería interesante cómo poder asociarlo a algo más cercano hoy en día, porque difícilmente estamos tan cercanos al mundo de los santos, ¿cierto? Es más bien algo más que vemos un poco más lejano. Entonces desde ahí nosotras también nos surgieron estas preguntas, como cuáles son tus tesoros, qué pondrías hoy en día en un relicario. Tal vez hasta nos podemos hacer esa pregunta entre nosotras mismas, ¿cierto? Y por lo tanto también queremos invitarlos a que ustedes imaginen cómo lo harían, cómo lo construirían, qué colocarían en su interior, qué colores tendrían, qué objetos. Yo creo que es una excelente pregunta, sobre todo en el día de hoy que estamos celebrando el Día del Patrimonio, de hacernos todas estas preguntas que tú nos mencionas, porque en el fondo todo eso que tú te estabas diciendo tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Patrimonio personal, patrimonio familiar, y que bueno, los invitamos a todos a responderse esas preguntas y esa reflexión. Marce, ¿qué pondrías tú en tu relicario entonces? Pondría el pelo de mi hija. El pelo de mi hija pondría, sí, de todas maneras, sería eso. Y también pensaba en el tema de la protección como función del relicario, que lo mencionó Cecilia en un principio. De qué manera eso también, de lo que yo pondría, me protegería. O sea, yo creo que en el fondo eso va a ser la intención que yo le dé también. Así que, ¿y tú? ¿Qué pondrías? Parece que el pelo es el pelo de los hijos, ¿sí? El primer mechón de tu hija, el que le cortaste. Sí, yo creo que ese es un tema muy particular. Estaba pensando en esta reflexión de la materialidad en un mundo tan digital donde se desmaterializó el objeto que estamos viendo y que no podemos ver ahora en el museo, y que esto hubiera sido una parte de una guía con el público, con los objetos. De pronto pensar en esta materialidad, a mí me cuesta un montón, ¿eh? Déjenme contarles, me cuesta un montón pensar en lo material, en el hacer, en una cajita, en un contenedor. Y eso que no soy tan joven. Imagínense los chiquillos que solo ven imágenes y que conocen las fotografías y que las archivan en un computador, y que no tienen la sensación del álbum, de la fotografía análoga, del peso del material. En realidad es una pregunta muy, muy buena la que hacen y la que ustedes nos proyectan a través de esta investigación. Y nada, yo agradecerles la invitación a reflexionar sobre estos pequeños objetos que son una preciosura desde el punto de vista espiritual y objetual, ¿eh? Yo creo que eso es una cualidad que aprendí y disfruté mucho con su relato y con su investigación, y que espero que también quienes nos están viendo esta tarde o esta mañana, que no sabemos todavía a qué hora va a ir la cápsula, pero va a estar para el Día del Patrimonio disponible para que ustedes sepan qué es un relicario y por qué eran importantes también, ¿cierto? Con que nos sentíamos protegidos, nos sentíamos, ¿cierto?, protegidos por los santos, y tener un objeto bello, además, que te acompañaba. No sé, yo eso quería decirles por mi lado, por el área de educación y mediación, agradecerles lo simple y lo complejo que era explicar, ¿cierto?, este objeto tan poco conocido por todos y todas. Marcela, no sé, por tu lado. Agradecer el trabajo de ustedes, con gusto también haberlas conocido, muy interesante su investigación.
Y bueno, sí, invitarles también a las personas, si quieren conocerlos aún más, pueden ingresar a surdoc.cl, buscar el Museo del Carmen y ahí está nuestra colección completa. Me despido e invito a las personas que nos están viendo a seguir nuestras redes sociales, ver las otras actividades que tenemos preparadas para el Día del Patrimonio y por supuesto muchas gracias a María Cecilia, Pilar y Pamela. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y ojalá todos podamos ir luego a ver la colección porque realmente vale la pena descubrirla y verla en persona, siempre. Chao, chiquillas. Gracias. Gracias. Chao. Chao.